Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva clase sobre terapia narrativa. En esta clase los temas que vamos a abordar de manera general son la terapia narrativa, los dos significados de narrativa, la externalización, la exploración del problema y las características de las conversaciones que externalizan. Entonces vamos a comenzar con la terapia narrativa. Acá el credo máximo del abordaje narrativo es la persona, nunca es el problema es el problema. En la terapia narrativa, la palabra justamente narrativa se va a referir tanto a los relatos que las personas se cuentan a sí mismas y a los demás acerca de su vida, como también al conocimiento experiencial y de primera mano de personas y comunidades al que los pensadores posmodernos asignan la misma legitimidad que al conocimiento científico. Para Wright y Epson, las personas enfrentan siempre dificultades cuando viven historias que son dominantes, que están saturadas de problemas, y esas historias que son dominantes son restrictivas, ya que por lo general no incluyen partes importantes de la vida de la persona que tienen que ver con aspectos positivos, con aspectos donde la persona no vivenciaba el problema o el problema no controlaba esa parte de su vida. Y eso cuando la persona se centra en lo que son estas historias dominantes, evidentemente lo que va a generar es que llegan a conclusiones siempre negativas acerca de su identidad, porque en el fondo sienten que no han hecho nada bueno, de que no sirven para nada, de que son, entre comillas, un problema andante, son un depresivo, son un alcohólico, es una anoréxica nerviosa, por ejemplo. Por lo tanto, las personas también el cómo van vivenciando, cómo se van contando su propia historia, cómo van a significar cada evento, cada situación, cada experiencia que va viviendo. Eso es fundamental para las terapias narrativas porque de cierta manera permite a la otra persona mostrar cómo es que se han visto a lo largo de la vida, cómo es que este problema también ha invadido en el fondo su vida y se ha transformado en el problema. Cuando la persona se identifica con el problema y pasa a ser el problema, ahí es donde la persona empieza a generar lo que tiene que ver con comportamientos específicos, dependiendo, por ejemplo, de algún trastorno psicológico o de alguna situación puntual. Por lo tanto, lo que tiene que ver con la terapia narrativa es que más allá de generar lo que tiene que ver con un trabajo terapéutico en sí, utiliza también técnicas que no son invasivas, son técnicas que en el fondo le van a permitir a la persona darse cuenta que existe un problema. No es que el problema vaya a desaparecer, el problema existe. El tema es que esa persona no es el problema, no es esa definición de conflicto, sino que es un ser humano que ha vivido situaciones en las cuales ha existido o existió alguna situación en la cual sintió que no podía generar estrategias o recursos para poder sobrellevarlo. Los creadores de la terapia narrativa la van a enmarcar en este pensamiento postestructuralista que critica la descripción del ser humano en términos de mecanismos físicos o biológicos, porque en el fondo es un ser integral, es mucho más que eso. Se piensa que las metáforas de profundidad, estructura y síntoma tienen menos utilidad que las que contrastan las descripciones ralas de la experiencia con las gruesas, siendo aquellas las que obviamente se aceptan sin someterlas a examen y estas las que se derivan obviamente de la experiencia concreta y de primera mano. Ahora nos vamos hacia lo que tiene que ver con los dos significados de narrativa. Entonces nos vamos con la definición primero de narrativa. Narrativa viene obviamente del verbo narrar, relatar algún suceso, contar algún cuento, que obviamente tiende a la narración. Aquello que en el fondo es relatado es una descripción continuada de una serie de sucesos, un relato, hay situaciones, hay un inicio, hay un desarrollo y hay un final. La narrativa en el fondo puede referirse tanto al relato de uno o varios sucesos a contar en el fondo un cuento. Y poemas como por ejemplo El Caballero Verde cuentan un cuento, describen varios eventos en secuencia y también hay los que son los poemas narrativos. En
Esta terapia, los términos narrativo, relato y recuento, se usan indistintivamente para referirse a secuencias escogidas de la vida que obviamente cobran existencia como entidad mediante el acto de relatarlas. Pero, ¿qué busca en el fondo la terapia narrativa? Lo que hace la terapia narrativa en el fondo es buscar un acercamiento que sea respetuoso, no culposo de la terapia y en el fondo el trabajo comunitario, a la cual se entra obviamente a la persona como expertos de su vida. La persona es quien en el fondo ha vivido su vida, sabe cómo es que a través de los años ha vivenciado, ha actuado, ha tomado las riendas de su vida o ha sido el, el mismo problema en el fondo quien ha generado todo lo que tiene que ver con estos aspectos de control. ¿Cómo ha sido en el fondo cuando nosotros le hacemos ver a la persona que está trabajando con nosotros tú eres el experto de tu vida? Mm, Yo no puedo ni crear recuerdos, ni cambiar una historia que en el fondo tú te estás contando, evidentemente a través de la terapia y a través de las distintas formas en las cuales evidentemente la persona va a ir desarrollando a través de las estrategias, obviamente que eso va a permitir que la persona vaya cambiando la forma en cómo ha significado su experiencia, la forma en cómo la persona de cierta manera ha sentido que ha sido su vida. Pero en el fondo, ¿por qué esto es tan importante? El que la persona se centre en su vida y que es experto. Porque la palabra expertise implica que hay una dominación completa de un tema. Y cuando nosotros hablamos de nuestra propia vida, estamos hablando de nuestra propia existencia. Cuando las personas van a terapia y deben contar, entre comillas, parte de su historia, sobre todo las más dolorosas, la persona se siente invadida, porque en el fondo se está invadiendo la vida del ser humano. A través de las terapias narrativas pasa algo similar, pero la diferencia es que las técnicas que se utilizan permiten a la persona ir creando a través de estas técnicas el, los sucesos o los momentos específicos que la persona quiera ver. Cuando, por ejemplo, la persona realiza un diario o escribe una autobiografía, la persona está externalizando lo que tiene que ver con el problema, la situación, partes de su vida. Si bien las va a crear como un cuento, como una historia, al plasmarla, ya sea en un cuento, poema, lo que sea, la persona ya se empieza a sentir alejada del dolor, del trauma, de la situación, del problema, y eso le permite en el fondo tomar el control. Y eso también le va a generar una sensación que probablemente no había sentido, que tiene que ver justamente con este problema no domina mi vida. Yo estoy haciendo que este problema no solo sea parte de mi vida, sino que en el fondo aparezca como una situación en la cual me está desgarrando por dentro. Por eso es que cuando nosotros hablamos de este acercamiento respetuoso, estamos hablando justamente de que es entrar en la vida de otro ser humano. Y cuando hablamos de no culposo de la terapia, estamos hablando justamente de lo que tiene que ver con el poder generar una instancia de de que la persona se sienta libre de poder expresar lo que siente que puede y quiere expresar en el momento. Y no sentir esa culpa de yo hice tal cosa, esto generó tal consecuencia, sino que en el fondo es ir creando, es como ir reescribiendo la historia, pero siempre en base a lo que la persona quiere ir haciendo o quiera ir gestionando. También otro de los aspectos u objetivos que busca la terapia narrativa es que justamente ve el problema separado de la persona y asume que las personas tienen muchas habilidades, competencias, convicciones, valores, compromiso y capacidad que los asistirá a reducir la influencia del problema en sus vidas. Cuando nosotros hablamos a través de lo que tiene que ver con las historias dominantes, la persona se centra en un punto, en una situación. Quizás a lo largo de su vida ha sido la persona despistada, la déficit atencional,
la que no pone atención en nada. Por lo tanto, en el fondo ha creado su historia de vida en base a aspectos que quizás los puedas tener, como puede que no. Por lo tanto, cuando nosotros les mostramos que tiene otros recursos que puede ir utilizando, la persona también va a sentir que más allá del control que también puede ir tomando poco a poco, puede también generar una mayor autoestima, un mayor autoconcepto, porque la persona se va a ver que efectivamente dentro de él o de ella existen recursos que probablemente no estaba viendo, porque la problemática o la situación que lleva a que busque terapia es justamente porque no está feliz, porque no está a gusto, nadie va a gusto y por felicidad a una terapia, porque en el fondo no es así. Y este temor también de que pueden juzgarlo, de que puedan culparlo, de que quizás no se sienta cómodo, también es parte de las expectativas que ellos, las personas llevan a terapia. Por lo tanto, de cierta manera, cuando nosotros les mostramos una parte positiva de su vida, también les va a permitir sentir que no todo es tan negativo y van a bajar la guardia también. Porque en el fondo muchas personas buscan psicólogos, pero no necesariamente buscan terapeutas desde, por ejemplo, desde el modelo narrativo, sistémico, cognitivo-conductual, sino que simplemente van, o porque fue de boca a boca, o porque le llamó la atención el nombre, o porque era más barato, o porque estaba más cerca de donde él o ella vive. Por lo tanto, no saben a qué van, no saben a qué se enfrentan. Por eso es que es tan importante el poder generar esta sensación, este acercamiento respetuoso en base a lo que tiene que ver también con las partes positivas de este ser humano. Las historias o narrativas son importantes y para la terapia narrativa, obviamente, la palabra historia o narrativa va a significar eventos ligados en una secuencia a través del tiempo y de acuerdo con un tema, porque como seres humanos que somos y seres sociales que interactuamos constantemente con otros, nosotros interpretamos, le damos significado a la experiencia de la vida diaria. Pero esa significación también tiene que ver con el cómo nosotros hemos vivenciado nuestra propia vida, cómo hemos también generado estrategias. Un niño va a ver su vida muy diferente a como la ve un adulto o un adolescente. Y también tiene que ver con cómo es que su propia familia también ha ayudado a desarrollarle recursos o estrategias para poder generar algún afrontamiento frente a alguna situación. Por lo tanto, el significado que nosotros le demos también está muy plegado a lo que tiene que ver con, o influido a lo que tiene que ver con la cultura, la sociedad, la herencia, nuestra misma familia, los pares, etcétera. Por lo tanto, el significado que nosotros le damos también tiene tintes de lo que tiene que ver con cómo yo he vivido mi vida. Y de cierta manera los seres humanos buscamos la manera de poder explicar los sucesos y darle un sentido, porque no podemos vivir en situaciones que no nos hacen sentido. No podríamos con esa incoherencia. Por lo tanto, una situación que quizás para el terapeuta tenga una connotación completamente diferente, para esa persona en ese momento fue la significación que le dio y que fue más coherente, aunque haya sido patológica, más coherente para poder darle un sentido a la experiencia, trauma, situación, evento que la persona haya vivido. Y este significado va a ser la forma del tema de su historia, es decir, esta narrativa. De cierta manera, todos nosotros tenemos nuestras historias acerca de nuestra propia vida y las relaciones que ocurren de manera simultánea. Nosotros vamos vivenciando nuestra vida, nuestras relaciones, interrelaciones, y eso también va a ir generando distintos significados. Por ejemplo, tenemos historias acerca de nosotros mismos, de nuestras propias habilidades, de nuestras dificultades, de las competencias, de nuestras acciones, de los deseos, de nuestro trabajo, éxito, fracaso. Todo eso va a generar una historia y va a ir dándole forma a lo que tiene que ver con mi vida. Y obviamente toda la manera en cómo nosotros vamos a desarrollar estas historias va a estar determinado justamente por esta manera en cómo hemos ligado ciertos eventos en una secuencia y le hemos atribuido obviamente un significado. Y obviamente son eventos que están ligados en una secuencia a través del tiempo. Son seleccionados sobre otros que obviamente no encajan en nuestra historia dominante. Por eso es que es tan importante buscar aspectos positivos.
Porque por lo general si una persona tiene, está viviendo una situación de depresión, por ejemplo, la persona claramente se va a enfocar en los fracasos, se va a enfocar en las dificultades, se va a enfocar en todos aquellos aspectos negativos. Por eso es que es tan importante el darse cuenta también cuáles son los eventos o las situaciones que selecciona, porque esos son los que van a encajar obviamente para darle fuerza a esta historia dominante que durante toda su vida ha sido el significado que le ha dado su vida o a ese problema o a ese trauma o a lo que sea. Por lo tanto, los que van quedando fuera de esta historia dominante van a permanecer ocultos o con menos significado a la luz del tema dominante. Y ahí es donde uno tiene que buscar y encontrar alguna situación que evidentemente pueda permitirnos abrir un poco más el campo de lo que tiene que ver con la historia de esa persona, para poder enriquecerla también. Ahora nos vamos hacia lo que tiene que ver con los efectos de las historias dominantes y de las historias alternativas. La historia dominante es una historia delgada porque generalmente es creada por otros que tienen más poder, aunque también por uno mismo. Por ejemplo, cuando hablamos de más poder puede ser los papás, los profesores u otras personas, inclusive algunos profesionales de la salud cuando le dan un diagnóstico y le hacen sentir a la persona que prácticamente es ese diagnóstico. Y eso también va a generar que otros vayan creando esta historia. Y esto obviamente tiene consecuencias. La descripción delgada, la historia dominante, concluye en justamente esta identidad de las personas de una forma negativa. Y estas conclusiones que también son delgadas se ven como tremendamente verdaderas de la identidad de la persona. Por eso es que a veces son tan rígidas, son tan complejas, porque en el fondo son historias que están saturadas de problemas. Y las conclusiones delgadas van oscureciendo obviamente las relaciones de poder y los actos de resistencia que pudo haber hecho esa persona. En el fondo se siente sin control, sin ninguna posibilidad de poder generar lo que tiene que ver con una estrategia o algo para poder eh, tratar de hacer que su vida tenga sentido para él o para ella. Estas conclusiones delgadas también hacen más fácil encontrar evidencia de la historia dominante y obviamente va a ser mucho más difícil encontrar lo que son las historias alternativas. Las historias alternativas son justamente estas historias identificadas por la persona que consulta y que van en dirección a la vida que desean. Reducen la influencia del problema en su vida y obviamente crean nuevas posibilidades de vida. Y acá con esto se busca una descripción rica, detallada de la historia alternativa y cómo se teje con la de otros, porque en el fondo es una luz de esperanza para que la persona pueda ver que hay otras historias que están relacionadas con su propia vida. No es que se estén inventando. Están dentro de la propia vida, están ahí y obviamente pueden generar más conocimiento y de cierta manera más o darle más importancia o más peso a otras experiencias. Externalizando las conversaciones es, en el fondo, nombrar al problema. Que la externalización es un proceso de separar el problema de la persona y obviamente es el fundamento en que se construyen las conversaciones. Es una actitud y una orientación a la conversación, no es simplemente una técnica. ¿Qué se puede externalizar? Por ejemplo, sentimientos como la culpa, el miedo, los celos, problema entre las personas, las peleas, las culpas, los conflictos, en el fondo el discutir. La cultura y prácticas sociales, por ejemplo, culpabilidad a las madres, la culpabilidad a los padres, la dominancia heterosexual, el racismo, etcétera. Otras metáforas, por ejemplo, la pared de resentimiento, el bloqueo, ola de desesperanza, por ejemplo. A veces también se pueden aliar varios problemas al mismo tiempo, se puede hacer una lista de prioridades y que la persona obviamente escoja con cuál es con el que quiere trabajar. Ahora es importante que la externalización o el nombre que se le da al problema vaya de acuerdo con su experiencia de vida. No podemos tampoco ponerle un nombre que no lo identifique. Y obviamente es tremendamente importante tener cuidado en considerar el contexto amplio. ¿Por qué? Porque es crucial que el lenguaje que se escoja en la externalización de las conversaciones no refuerce ni siquiera sin querer las ideas dominantes que obviamente apoyan el problema, sino que en el fondo el problema debe salir de la persona
Y por eso es importante siempre tomar en cuenta y explorar todo el contexto social en el que ocurre este problema como parte importante de el poder externalizar el problema, lo que obviamente en apariencia puede llamarse entre comillas como un berrinche, pero en realidad puede ser rabia. Si, si se toma en cuenta, por ejemplo, asuntos de poder, injusticia de la vida de alguien o de abuso, nos vamos a ir dando cuenta el por qué pasan ciertas situaciones, el por qué lo ha vivenciado, el cómo lo ha significado. Y obviamente de esta manera la persona deja de pensar a quién culpar. Y piensan obviamente en el problema como una identidad independiente. Y obviamente la cooperación y la colaboración se vuelven más posibles cuando el problema no está localizado en la identidad de las personas, sino que es algo que yo puedo ver, moldear, tocar entre comillas, y ponerle un nombre, sacarlo a través de un cuento, de una narración, de un dibujo, de lo que sea. La exploración del problema es que el problema se puede explorar tanto sus trucos, tácticas, la manera en que opera. Por ejemplo, una niña mal aconsejada se refería al problema diciéndole que no valía la pena intentar hacer la tarea porque de todos modos no iba a poder. La manera en que habla, su tono de voz, sus intenciones, sus creencias, sus ideas, sus planes, sus gustos, sus disgustos. Por ejemplo, una mujer que dijo que a la anorexia no le gustaba que practicara conmigo, por ejemplo. De hecho, la anorexia nerviosa suele ser eh, idealizada por las mujeres o las personas que la sufren. Por ende, la ven como una entidad que les habla. Por lo tanto, hay reglas, hay propósitos, etcétera. También los deseos, técnicas, sueños, quién lo apoya o lo sostiene, por ejemplo, sus mentiras también, eso es muy importante. Y de esta manera se ve como una cosa separada, se externaliza. Y el terapeuta no debe presumir, ni mucho menos suponer que conoce cómo trabaja el problema. Características de las conversaciones que externalizan, el problema está afuera y se puede discutir la relación del problema con la persona. Los problemas son externos y están fuera de la persona y de su identidad. Las acciones se ven como eventos que suceden en secuencia a través del tiempo y obviamente de acuerdo a un tema particular, en vez de centrarse solamente en la parte central. Invita obviamente a las personas a discernir su propio significado y la explicación de los eventos en vez de buscar opiniones de otros y permite una descripción múltiple de la identidad en vez de totalizar a la persona con una identidad. También hacen visibles las prácticas sociales que promueven, sostienen y nutren este problema. También va a permitir describir ricas experiencias de vida personal y de relaciones, examina historias culturales, sociopolíticas que han influido en la persona, va a celebrar obviamente las diferencias, cuestiona las nociones de norma, busca hacer visible obviamente las prácticas discriminatorias y su efecto obviamente en la persona que consulta, se involucra en consultar a las personas acerca de los cambios y renegociación de su relación con los problemas y sostiene que las personas son expertas sobre su vida y sus relaciones y el agente de cambio es común. Se destapan habilidades y saberes que están presentes y probablemente ocultos y desconocidos y buscan descripciones alternativas fuera de la descripción del problema. Eso ha sido toda nuestra clase, espero que la hayan disfrutado. Muchas gracias por su atención y si desean recibir gratuitamente el manual de esta clase, lo único que tienen que hacer es dejarnos tu correo electrónico en el enlace que aparece en la publicación y con mucho gusto te lo enviaré.